Dos acompañantes, queremos escuchar al abogado César Nakazaki. Doctor Nakazaki, muy buenas noches, y bienvenido a nuestro panel. Buenas noches, Fernando. Quisiéramos contar con su conocimiento y su experiencia en los tribunales para saber si le parece viable que la justicia impida la salida del territorio del ministro Santibáñez. Sí, claro. Si el hecho que va a motivar el pedido de impedimento de salida es supuestos sobornos como abogado antes de ser ministro de Estado, él no tiene inmunidad, no tiene antejuicio, no tiene fuero especial y por tanto procede el impedimento de salida siempre y cuando esté investigado por organización criminal. Ahora, no sé si ha podido leer usted el auto de la Fiscalía, tiene fecha del 24 de febrero, y el delito que se señala es abuso de autoridad. Eso no. En el caso de abuso de autoridad es porque se está pidiendo entonces el requerimiento de impedimento de salida, no es por los hechos que hemos conocido ayer, sino concretamente por actos que le atribuye como ministro de Estado. En ese caso, también correspondería solicitar impedimento de salida, pero la ley especial señala que es siempre y cuando sea delito de función vinculado a organización criminal. Bueno, pero no sabemos desde cuándo la Fiscalía está en conocimiento de las cosas que se han mencionado ayer en un programa político, ¿no? El hecho de que se hayan difundido ayer no significa que se conocían solamente desde ayer. Pueden haberse conocido desde antes, pero ahí quiero marcar un punto. Así como me he permitido aconsejar públicamente al ministro, en la línea que señalaba Juan, que acabo de escuchar, un abogado, si es ministro, resuelve sus problemas dentro de su propio caso, tutelas, recursos, etcétera. No acude a la Junta Nacional de Justicia o al Congreso. Eso es incorrecto y ojalá lo corrija. Pero ayer se han hecho a conocer 2 testimonios tomados como testigos protegidos, los cuales para que tengan valor ante un juzgado, por ejemplo, para pedir una medida cautelar, tendría que haberse permitido al investigado interrogar, porque la medida de protección es solamente no conozco su identidad, pero sí tengo derecho a participar en las declaraciones. No sé si eso habrá acontecido con el señor Santibáñez. Explíquenos, por favor, su punto de vista, que lo he mencionado, pero quiero que desarrolle el argumento que le parece impropio que el ministro del Interior denuncie a la fiscal de la Nación y lo haga ante la Junta Nacional de Justicia. Explíquenos por qué le parece algo impropio. ¿Cómo no? Con mucho gusto y con la experiencia de haber defendido a una cantidad muy importante de altos funcionarios públicos. El ministro dice, y tiene razón cuando señala, soy ministro, no dejo de ser ciudadano y como tal tengo derechos. Pero así como tiene derechos como ciudadano, como funcionario público, y mientras más alto en el cargo, mayor el deber de absoluta transparencia. Y ese deber de absoluta transparencia lleva a que, como insisto, si tiene algún reclamo que hacer, lo debe hacer en el propio caso. Tutela de derechos, recursos, incluso habeas corpus o amparo, pero no formulando denuncias ante la Junta Nacional de Justicia o ante el Congreso de la República, que llevan a que la Presidenta de la República hoy públicamente señale que el Ministerio Público está realizando un golpe de Estado en blanco. O sea, un ministro tiene que saber que su defensa no puede generar mayores conflictos institucionales que evidentemente no hacen daño a todos. Es difícil imaginar que se puedan crear más conflictos de los que ya hay. Y todo el conflicto ha comenzado por la negativa del señor Santibáñez a colaborar con la Fiscalía ofreciendo su teléfono celular para que sepamos si el famoso diálogo con el capitán alias Culebra es auténtico o no. Si yo sostengo que soy inocente, soy una autoridad que tiene que cumplir un deber de máxima transparencia, por ejemplo,
Cualquier ciudadano podría tener derecho a acogerse al silencio. Un presidente, un ministro no, porque tiene una responsabilidad tanto de su labor pública e incluso privada frente a la sociedad. Entonces, definitivamente, y lo digo con conocimiento de causa, por eso jamás en una defensa, tantas que he realizado, siempre han sido utilizando medios de defensa dentro del proceso. Yo jamás he formulado una denuncia contra un juez o un fiscal como mecanismo para defender a un alto funcionario o a un funcionario público, porque he defendido desde presidente de la República hasta regidor de municipalidad distrital. Sí, ahora, el señor Santibáñez, recordémoslo, es un abogado experimentado en lidiar casos complejos. Defender a policías expulsados de la policía ha sido su especialidad durante más de 20 años. Y él siempre dice, es mi derecho y voy a ejercerlo. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo definir qué límites tienen sus derechos por el cargo que ostenta? Porque es nada menos, como ha sido dicho acá, el responsable del sector interior, es decir, tiene la tutela sobre la Policía Nacional. Más allá de la limitación ética, hay un concepto jurídico que ayuda a entender los límites. Mis actos de defensa no pueden afectar el desarrollo de la institución y el cumplimiento de mis deberes de función. Por ejemplo, si se está discutiendo si una ley que separa las competencias de la policía y el Ministerio Público está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, ¿para qué voy a formular una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación porque no estoy de acuerdo con su posición? O si tengo programada una tutela para hacer mis reclamos sobre la investigación preliminar porque entiendo que se está violando mis derechos, ¿para qué tengo que hacer una denuncia en la Junta Nacional de Justicia? Entonces, mi defensa jamás puede afectar el desarrollo de la función pública a la cual libremente he aceptado ser, porque si no, no acepto ser ministro. Si no sé manejar cómo me defiendo y actuar como ministro, entonces no soy ministro, pues si me dedico a defenderme. Muchas gracias, señor César Nakazaki. Recuerdo que es un abogado penalista y nos ha hablado sobre la base de su conocimiento de la ley, pero de la práctica judicial a la cual usted está familiarizado de más de 3 décadas. La palabra la tiene Lourdes Alcorta. Quiero